Buenas noches. En la sesión de hoy lo que vamos a ver lo que es el tema de cursores como parte de lo que es SQL avanzado. ¿Ya? Entonces, lo que son los cursores dentro de lo que es ya la programación backend que estamos realizando con funciones, procedimientos almacenados, vistas, triggers y bueno, ahora este tema es básicamente una estructura de datos que se crea y se almacena en memoria RAM a través de una sentencia select. O sea, nosotros cuando hacemos un select, ahorita si hago un select asterisco, digamos acá en esta base de datos, voy a hacer un select asterisco, digamos, from la tabla cliente, esos resultados se despegan acá, ¿no es cierto? No. Pero ya están en una vista, no los podemos recorrer. ¿Listo? Y la idea básica es que un cursor va a ser una especie de variable que va a apuntar al resultado de una consulta select. O sea, este resultado nosotros lo podemos manejar en unas variables, en una variable del tipo cursor, para que armemos una especie de matriz que luego podemos recorrer. Esa es la idea básica, es el resultado de una consulta select que se almacena en la RAM que está apuntada por una variable. ¿De acuerdo? Entonces la idea, como está en una matriz, es que básicamente nosotros podemos recorrer esa especie de matriz y hacer lo que ya tengamos que hacer conforme vayamos recorriendo cada una de las filas que va a ir siendo almacenada en este cursor. ¿Cómo trabajan los cursores en SQL Server? Bueno, trabajan de esta manera, que no lo vamos a ver porque vamos a trabajar directamente con MySQL. Entonces aquí están los cursores de MySQL. Entonces, en lo que es MySQL o MySQL, los cursores se tienen que ejecutar dentro de un procedimiento almacenado. O sea, no podemos ejecutar un cursor si no es dentro de un procedimiento almacenado. En SQL Server, por si acaso, directamente podemos definir toda una estructura de un cursor con código transact SQL que dice acá, que básicamente nos permite, digamos, no crear una estructura almacenable para trabajar con los cursores, pero en lo que es MySQL es necesario crear un procedimiento almacenado. ¿Listo? Y obviamente ese procedimiento almacenado luego lo tenemos que ejecutar para que se ejecute el cursor. ¿De acuerdo? La declaración de los cursores está dentro, viene dentro de se declara como una variable, ¿ya? Con la palabra declare. Luego viene el nombre del cursor, la palabra reservada cursor for, ¿de acuerdo? Y luego viene la consulta select que se va a ejecutar, cuyo resultado se va a almacenar en esta variable que definamos nosotros acá. Esto solamente es una declaración. Una vez que la variable cursor está definida o declarada, se hace la apertura con un open y el nombre del cursor. Al hacer esto, lo que ocurre es que la consulta select que se ha establecido se va a ejecutar y el resultado de la consulta se va a cargar a lo que es esta variable. Para hacer un recorrido dentro de lo que es el cursor, hacemos un fetch, el nombre del cursor, into, y obviamente en función a lo que elijamos nosotros, tenemos que cargar a ciertas variables que nos van a permitir leer estos datos de acá. No podemos acceder al registro directamente, pero lo que podemos hacer es en variables que definamos cargar estos datos. Obviamente para cerrar lo que es el cursor hacemos un close que se encarga de cerrar el cursor y liberar la memoria. ¿Listo? Ahora, este recorrido tiene que darse a través de un ciclo. Entonces, para trabajar con un ciclo en MySQL, lo que vamos a hacer es, previo a declarar lo que es un ciclo, tenemos que, el ciclo lo vamos a seguir, lo vamos a ejecutar hasta que obviamente los datos que tengamos del cursor se acaben. Ya en algún momento tenemos que salir del ciclo, porque si no rompemos un ciclo, ese ciclo se puede volver infinito. Entonces, esta es la estructura básica de un ciclo. En lo que es MySQL, se coloca el nombre del ciclo, digamos mi ciclo, loop, y cierra con un en loop, ¿de acuerdo? Y este ciclo da vueltas hasta que se hace un leap de este ciclo. Digamos, si se llama mi ciclo, hacemos un leap, mi ciclo, y se sale. Obviamente este leap podemos hacerlo
cuando se cumple una condición con un if o utilizando el when, que también utilizamos del case, ¿no es cierto? Ahora, la idea de salir y de dejar es romper el ciclo cuando acaben los datos que estamos capturando en el select de un cursor, es definirnos un manejador. Y es por eso que en la sección de declaración tenemos que hacer un declare continue handler, este se llama un manejador, ya cuando no se encuentre ya datos, ¿de acuerdo? Entonces cuando no se encuentre datos, este nombre de la variable que vamos a definir aquí va a ser verdadero. ¿Listo? Entonces vamos a dejar básicamente el ciclo cuando este nombre del manejador se torne en verdadero, ¿de acuerdo? Este manejador va a estar asociado a cada vez que nosotros hagamos un fetch. ¿Listo? Entonces ahí se va a ir disparando, o sea, un fetch va a la siguiente fila básicamente y va a ir disparando para ver hasta que llegue al final y no encuentre nada, entonces se va a arrojar un valor verdadero. ¿Ya? Esta es la estructura general del cursor en lo que es MySQL. Entonces tiene que estar dentro de un procedimiento almacenado, por eso tenemos aquí el create procedure, el nombre del procedimiento. Si quisiéramos enviarle parámetros al procedimiento almacenado, lo hacemos. El begin y el end del procedimiento almacenado. Hacemos la declaración de aquí del manejador para definirlo ya con este handler que vamos a colocar con este for not found set cuando no encuentre filas. Este handler se lo define como entero, de acuerdo a este manejador, y por defecto se dice acá, aquí hay una especie de contradicción, decimos va a ser falso y en realidad va a asumir un valor de 0. ¿Listo? La declaración del cursor, el manejador, la apertura del cursor y el ciclo, y dentro del ciclo vamos a la primera fila del cursor asignando esto a determinadas variables, y esto se va a salir cuando el handler sea verdadero. Entonces cuando sea verdadero vamos a salir del cursor terminando el ciclo. Aquí nos falta hacer el cierre del cursor, que es un close del cursor. Entonces miren, voy a copiar esta estructura y vamos a correr un ejemplo básico con el uso de los cursores. Voy a copiar esto acá y lo voy a traer acá. Hay algunas cositas que tenemos que aumentar obviamente a este código, ¿de acuerdo? Primero vamos a trabajar con una ejecución por lotes, por lo que tenemos que definir un delimitador. ¿De acuerdo? Hasta acá. Ahí está nuestro delimitador. Vamos a crear un procedimiento que le vamos a llamar procedimiento USP cursor, así directamente, y no vamos a recibir de momento parámetros, ¿ya? O sea, no se olviden que en MySQL un cursor es necesario que se encuentre dentro de lo que es un procedimiento almacenado. Vamos a declarar un manejador. Bueno, esto creo que aquí para variables, perdón, para nombres vamos a utilizar esta notación, ¿ya? Y este manejador, bueno, le vamos a dar un nombre, le voy a llamar mi handler, mi manejador le voy a llamar. Ya, mi manejador. Esto es para manejar el cursor. El nombre del cursor. Acá voy a definir un nombre, cursor cliente, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hacer una consulta básica. De lo que son los clientes vamos a capturar su ID y sus nombres, nada más. Entonces la consulta que voy a hacer es un select ID cliente, coma, nombres from client. Esa es la consulta que se va a ejecutar. Perdón. Miren, simplemente esto. Lo voy a ejecutar esta parte nada más para que tengamos idea de lo que queremos recorrer. O sea, la idea es que vamos a ejecutar esto y este resultado lo vamos a cargar a la variable cursor. Vamos a recorrer esto y vamos a hacer una impresión de esto por consola. Vamos a ver qué hacemos con estos datos, ¿de acuerdo? Siguiendo la estructura de lo que es el cursor, declaramos aquí el manejador, ¿no? Y básicamente estamos diciendo que este manejador, cuando no encuentre datos, se va a volver verdadero.
Es lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Qué más? Luego hacemos la apertura del cursor. O sea, una vez que se escribe esta línea de código, open y el nombre del cursor, se ejecuta esta consulta. Y el resultado de esta consulta se carga a esta variable que es cursor cliente. ¿Listo? Entonces ya tenemos estos datos. Cuando se ejecuta esta línea de código acá, estos datos de acá, de que tenemos aquí en el resultado, se van a cargar en esta variable que es cursor cliente. ¿Listo? ¿Ya? Y la idea obviamente es recorrer estos datos, ¿no? Recorrer estos datos. Entonces, para eso nos creamos un ciclo y lo voy a llamar mi ciclo. ¿Ya? My loop. Y este es el ciclo o my loop, ¿no? Y la idea es que dentro de este ciclo vamos a recorrer cada una de estas filas del cursor. Terminando el ciclo, algo que faltaba, les mencioné hace rato en la diapositiva, es cerrar el cursor. O sea, cuando hago un close del cursor, se cierra el cursor y se libera la memoria asignada en RAM. No se olviden que es una base de datos. Si hago un select directo a una tabla, puedo capturar millones de datos, ¿no? Que obviamente van a apuntar acá a lo que es esta variable, entonces, y van a estar cargados en la RAM. Entonces, una vez que termino de utilizarlos, es necesario que los cierre. ¿Listo? Ahora, hasta aquí se ha abierto el cursor y el resultado del cursor se ha cargado, de esta consulta se ha cargado, esto de acá se ha cargado a la variable, pero todavía no estamos apuntando a la primera fila. Para apuntar a la primera fila se hace este fetch que tenemos acá. O sea, esto va a la primera fila. Fetch, nombre del cursor. Ya, cursor cliente. Y cuando apuntamos a esta fila, lo que tenemos que hacer este into nos permite que a otras variables que nosotros tengamos definidas les podamos cargar estos valores. En este caso estoy seleccionando el ID del cliente y los nombres. Entonces miren acá, para recorrer esos datos, para tener esas variables, voy a definirme aquí otras variables a las cuales voy a llamar ID, ya que va a ser del tipo small int, como está aquí en esta tabla, ¿no es cierto? ID, que va a ser un small int. Y acá me voy a definir otra variable que se va a llamar nombres, para darme cuenta, que va a ser del tipo varchar 50. Entonces la idea es que cuando nosotros recorramos el cursor, por cada fila que vayamos recorriendo dentro de este ciclo, vamos a ir cargando sus valores en estas variables. ID, la variable ID, coma, y la otra variable se llama nombres. ¿De acuerdo? Y obviamente acá hacemos todas las instrucciones que queramos trabajar. Ahorita lo vamos a dejar así vacío. Y obviamente ya puedo agarrar estas variables, aquí hacer inserts, puedo verificar cosas, selecciones, puedo hacer ifs y todo lo demás. Ahora, cuando se sale del cursor, cuando este fetch ya no encuentre, este fetch está casado con este manejador de acá, ¿ya? Con este declare continue handler for not found set, para este código va a asignarle la memoria y el resultado de hacer este fetch acá, en función a este manejador. Cada vez que se haga un fetch, automáticamente se va a disparar este handler. Cuando llegue al final, acá de una vuelta y el fetch esta vez no arroje ninguna fila, este handler va a arrojar el valor verdadero. Y básicamente cuando este handler sea verdadero, directamente podemos preguntar así, entonces vamos a salirnos del ciclo. Entonces para salirnos del ciclo decimos un leap y el nombre del loop del ciclo. Entonces en este caso se llama my loop, así se llama el ciclo, ¿no? Entonces no es necesario preguntar, esto es lo mismo que preguntar esto, ¿no? Pero si omito esto ya estoy asumiendo que estoy preguntando si la variable es verdadera. Entonces si es verdadera,
va a salirse del ciclo, va a romper y luego va a cerrar el cursor. ¿De acuerdo? Ahorita no estamos haciendo nada, simplemente estamos dando vueltas sin hacer nada con cada una de estas filas. Acá nosotros, bueno, tenemos esas filas, podemos hacer lo que queramos. Voy a desplegar algo básico en pantalla. Del cursor, miren, va a ser simplemente un select concat. Nos va a salir en este caso el último, ¿no? Voy a hacer algo más interesante. Voy a insertar en otra tabla SID y esos nombres. Voy a crear rápido una tabla acá. Algo básico. Le voy a llamar cliente auxiliar. Ya va a tener un ID cliente auxiliar. Clave primaria no va a ser autoincrementable y simplemente unos nombres. O nombre completo, así lo voy a llamar. Voy a seleccionar algunos datitos más para volverlo un poquito más interesante. Y aquí voy a colocar fecha y hora de registro. Y aquí vamos a colocar un current timestamp. ¿Listo? Simplemente estos valores para que se puedan guardar. El nombre completo va a ser concatenando lo que tengamos que concatenar. Ok, aquí aplicamos y tenemos la tablita, ¿no es cierto? Entonces miren acá, voy a seleccionar el ID del cliente, los nombres y bueno, puedo acá directamente hacer algo, seleccionar un concat. Concatenando lo que es los nombres, el apellido paterno, si estoy bien es así, el apellido materno de lo que es el cliente, ¿de acuerdo? Voy a probar por si acaso esta consulta otra vez. Hasta ahí está funcionando, ¿no? Obviamente aquí hay un valor nulo porque el apellido materno puede ser nulo. Aquí voy a hacer un if null. Si esto es nulo, entonces le voy a colocar un espacio vacío. Vamos a volver a probar. Ahí está la consulta. No, ahora sí sale todo. Entonces, esta variable nombre simplemente lo voy a cambiar por un nombre 150, creo que está bien. ¿Sí? Y lo estamos cargando acá, miren. Estamos recorriendo cada una de estas filas. Cuando tengamos esto, miren, voy a hacer acá un insert into cliente aux. Lo voy a pasar. Le vamos a enviar acá lo que es el ID cliente aux. Ya, vamos a enviar un ID cliente aux. Y vamos a enviar el valor para el nombre completo. Ya, vamos a colocar los values. Ya, y acá lo que vamos a hacer es enviarle la variable ID, que no se va a repetir, ¿no es cierto? Porque vamos a recorrer todo y vamos a enviar los nombres. Cuando hagamos esto, ejecutemos este cursor a través de este procedimiento almacenado, todos estos datos deberían cargarse en la tabla cliente aux, ¿de acuerdo? Es la idea básica. Ya, vamos a crear el procedimiento almacenado que está ejecutando ahora esta vez un cursor. Ahí está, en teoría se ha creado bien el procedimiento almacenado y ahora lo vamos a ejecutar. Entonces acá para ejecutar esto veremos qué pasa. Vamos a hacer un call y
Veremos si sale. Debería sacar esto y llenarlo a la tabla cliente-aux que acabamos de crear. Vamos a probar. Tenemos un error, hay una clave duplicada acá con la clave primaria 10, algo ha pasado acá, vamos a revisar después, pero veremos primero. Sí, estaba insertando todos los datos de manera correcta, miren. ¿No? Está insertando todos los datos de manera adecuada. Acá nos ha salido 10, veremos qué ha pasado porque hay esa clave duplicada, que es lo que estaría pasando. Oh, ya sé qué está pasando, ¿no? Acá este fetch, si es que aquí hay un detalle, ¿no? Esto debería colocarse después. Si es que esto nos devuelve falso o verdadero, entonces saldría, y si no sale, recién deberíamos hacer esto, ¿no? Este insert debería venir después, o sea, simplemente un error lógico de programación. O sea, ¿qué está ocurriendo? Que aquí si nos da verdadero, o sea, todavía lo insertaba uno más, o sea, hay una vuelta más que estaba dando. En realidad, cuando yo no encuentro nada, primero ya debería salirse. Pero si no, si esto no es verdadero, entonces va a omitir este if y va a entrar acá directamente, se va a saltar y va a hacer lo que tenga que hacer aquí, ¿no? Entonces ese es el detallito. Vamos a eliminar ese procedimiento almacenado y lo vamos a volver a crear, ¿de acuerdo? Para que probemos nuevamente que no nos salga ese detalle. Vamos a eliminar. ¿Dónde está? Acá. Sin esto, ¿no? Directamente es eliminar esto. Ahora sí. Lo vamos a volver a crear, ahora sí, desde el delimitador. No, se ha creado. Ahora hay un detalle, ahorita está con datos, ¿no? Y la clave primaria es el ID cliente. Lo voy a eliminar, lo que es todo lo que existe en la tabla cliente aux. Se tiene que eliminar esos 10 registros y ahora sí vamos a volver a ejecutar ese cursor. Ahí está, no nos ha ejecutado, pero esta vez no nos ha salido ningún error, ¿no? Porque por este orden, ¿no? de factores que hemos escrito. Vamos a revisar cómo está cliente aux. Ahí está, miren. Y lo que he hecho básicamente esto es insertarse a través del recorrido de un cursor. ¿Listo? Dentro de estos cursores, por ejemplo, por si acaso aquí, podemos ejecutar cualquier código SQL. Podemos llamar a otro procedimiento almacenado, llamar a una función. Podemos hacer un select buscando algo, hacer ifs, hacer case, o sea, podemos hacer lo que nosotros queramos. La idea es que, teniendo datos que vamos a capturar en una consulta, lo asignemos a una variable y esa variable la empecemos a recorrer. ¿Listo? Entonces cualquier código SQL se puede ejecutar aquí adentro. Obviamente menos los triggers, que son procedimientos, como una especie de procedimientos almacenados que tienen una ejecución automática. ¿Listo? Entonces, bien, para que no sea más largo, vamos a detener acá el video de lo que son los cursores.